Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestro proyecto de historias del Homo sapiens, en nuestro quinto capítulo de Roma, que hablaremos de su guerra contra Cartago. Hoy de Cartago solo conocemos las leyendas, pues al igual que Ituria, tuvieron la mala suerte de cruzarse con los romanos, quienes destruyeron por completo su civilización, tal como para hacer casi imposible una reconstrucción exacta de su historia. El día de hoy contaremos el encuentro entre estas dos culturas que culminó con la destrucción de los cartagineses. Según las mencionadas leyendas, Cartago fue fundada por Dido, hija del rey Tiro, quien enviudó por culpa de su hermano que le mató al marido, razón por la que decidió abandonar su reino y se puso al frente de un grupo de aventureros con quienes navegó hasta muy cerca del actual Túnez. Ahí desembarcó y anunció a sus seguidores: aquí construiremos la nueva ciudad. Kart Hadasht en cartaginés significa ciudad nueva. Carchadón para los griegos y Cartago para los romanos. Casi seguramente, en realidad, esta ciudad fue fundada por los fenicios, pueblo de lengua y raza semita como los hebreos, grandes mercaderes y navegantes que viajaban vendiendo y comprando por todo el mundo conocido. Ellos fueron los primeros marinos del mundo en cruzar las llamadas columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar, para bajar por el Atlántico a lo largo de la costa de África o remontarlo por el lado de España y Portugal. Mucho antes de que Roma naciera, los fenicios ya habían fundado Leptis, Magna, Útica, Biserta, Bona, que sin duda tuvieron sus orígenes con algo tan simple como un astillero y un mercado. Cartago sería otra en la lista de estas ciudades, hasta que las circunstancias la convirtieron en la más importante de todas. Se convirtió de pronto en un impresionante imperio comercial. Las mercancías producidas en Cartago se vendieron por todo el mundo mediterráneo y llegaron incluso más allá del Sahara. Cuando Roma apenas comenzaba a acuñar sus primeras monedas, Cartago contaba ya con billetes de banco, cuyo valor nominal estaba garantizado por el oro almacenado en las cajas del Estado. Debió de ser el Londres o el Nueva York de su época. Pero hoy, el único testimonio de su historia que nos queda es el escrito por los romanos, quienes nos los presentan como un pueblo con bajo nivel moral, donde las mujeres, más libres que las romanas, pero menos que las atenienses, debían de permanecer en sus casas, o bien abrirse camino en la carrera eclesiástica o en la prostitución, oficio que no era mal visto como en el día de hoy. Nos los pintan como vigorosos comedores y bebedores, juerguistas, dispuestos siempre a las tabernas y los clubs, cobardes ante la derrota y sádicos ante la victoria, traicioneros y en busca solo del provecho personal. Pero esta es la descripción que de ellos hacen sus más fieros enemigos. En realidad, mucho más parecidos a los romanos de lo que ellos quisieran. Como todos los pueblos de su época, mantenían una religión politeísta. Adoraban a Baal, Hamán y Tanti, y de forma similar a como lo había hecho Roma, habían deificado a Dido, su mítica reina fundadora. Ofrecían sacrificios principalmente de animales, pero cuando Hamán así lo exigía, varios niños eran sacrificados. El régimen político tampoco era muy diferente al de Roma. Contaban con un senado de 300 miembros y con dos sociófetes, equivalente a lo que serían los cónsules para Roma. En el mar, Cartago ponía las reglas. Su flota contaba con la presencia permanente de 500 quinquirremes, rápidos y ligeros, y vigorosamente pintados de rojo, verde y amarillo. Sus marineros conocían el Mediterráneo a la perfección y poseían astilleros en todas las costas de lo que hoy es España y Francia, así como también almacenes e informantes. Cartago dominaba el Mediterráneo y no permitía a ningún pueblo navegar entre Cerdeña
y Gibraltar. Cualquier nave extranjera que se atreviera sería requisada o hundida. Pero todo lo dicho ha sido reconstruida sobre bases muy livianas. Escipión, cuando destruyó la ciudad, no dejó piedra sobre piedra y ni siquiera sus libros fueron conservados. Los griegos, siendo dueños de Atenas, decían que Cartago era la ciudad más bella del mundo, pero de sus ruinas queda también muy poco. Los arqueólogos en Túnez avanzan a paso de tortuga en la búsqueda de algunos elementos. Para el año 508 a.C., Roma había firmado un pacto precisamente con Cartago. En este año, si recordamos, los romanos se encontraban entre la revolución y la guerra con los etruscos. El pacto comprometía a los romanos a no avanzar por mar más allá del estrecho de Sicilia y a no desembarcar jamás ni en Cerdeña ni en Córcega. Claro que para los romanos de aquellos tiempos había sido una renuncia menor. Los senadores latinos y sabinos, rurales como ya habíamos comentado, no sentían la menor atracción por el mar. Pero, con el tiempo, los cambios en el equilibrio naval pronto comenzarían a atraerlos hacia el Mediterráneo. La situación de los mares en estos primeros tiempos era ajena a los romanos. Las guerras por el control del Mediterráneo se daban entre griegos y fenicios. Los griegos finalmente habían dominado el Jónico y el Egeo. El occidente, por su parte, les pertenecía a los fenicios, que precisamente gracias a Cartago dominaban este mar y controlaban la región desde España, Portugal y Francia. Sin embargo, las guerras entre fenicios y griegos habían creado una colonia de marineros retirados, dedicados a la piratería, que se autodenominaron mamertinos y se instalaron en la isla de Sicilia. Atacados por los griegos, los mamertinos prefirieron quedar bajo el dominio cartaginés y así permanecieron por mucho tiempo. Pero, en el 264 a.C., decidieron que era el momento de zafarse este dominio y para ello pactaron con una nueva potencia naciente, Roma. Los romanos, que para entonces dominaban buena parte de Italia, vieron con buenos ojos expandir su dominio a Sicilia. Y así, el pacto con Cartago dejó de tener valor. En el año 264 a.C., una pequeña escuadra, a las órdenes de Cayo Claudio, logró cruzar el estrecho. Entró por sorpresa a Mesina, donde hizo prisionero al general cartaginés Anón, dándole a escoger entre la cárcel o la retirada. Anón prefirió la retirada y se regresó a Cartago, donde como recompensa lo crucificaron. Cartago pactó entonces con los griegos y la guerra por el control del Mediterráneo comenzó de nuevo, teniendo como nuevo personaje al naciente Imperio Romano. Comprendiendo que los romanos eran superiores en tierra, Cartago decidió organizar un ataque marítimo contra todas las ciudades costeras de los romanos. Y es aquí donde por primera vez se vio de lo que sería capaz Roma. Roma no tenía ni barcos ni marinos, pero de pronto, en pocos meses, gracias al esfuerzo común de todos sus ciudadanos, botó 120 unidades y ante lo imposible, derrotó a la escuadra cartaginesa. Envalentonada Roma, decidió entonces llevar la guerra al siguiente nivel. Y así, a la primera escuadra se sumó otra de 330 naves, con 150,000 hombres, a las órdenes del cónsul Atilio Régulo. Se lanzaron por el Mediterráneo con la intención de llegar a Cartago. Y nuevamente, los romanos consiguieron la imposible victoria marítima sobre Cartago. Régulo pudo desembarcar en África, en Babobón, conquistó la ciudad, dominó a los cartagineses, pero, por desgracia, se excedió en las condiciones de paz, lo que llevó a Cartago a mantenerse en pie de guerra y buscar ayuda de Jántipo, general espartano,
que le reorganizó al ejército, aportando por primera vez el uso de elefantes para la batalla. El enfrentamiento final tuvo lugar en Túnez. Régulo fue hecho prisionero. Era el año 255 a.C. y tras esta derrota, Roma necesitó 5 años para rehacerse moral y materialmente. En el siguiente lustro, la guerra fue favorable siempre a Cartago, hasta que su general Asdrúbal, en una tentativa por recuperar Palermo, fue derrotado, dejando 20.000 hombres en el campo de batalla. Cartago, cansada y pensando que el adversario también lo estaría, liberó de la prisión a Régulo y le mandó a Roma como embajador para proponer la paz. Misma que de ser rechazada, Régulo se comprometía a regresar a su prisión. Ante el Senado, fue el mismo Régulo quien indicó que la guerra debería de continuar. Así que, sin acuerdo de paz, tuvo que regresar a su prisión, donde resultó torturado hasta morir. La guerra se reanudó, ahora con un nuevo protagonista por parte de Cartago, Amílcar Barca, quien comenzó a lanzar comandos por toda Italia, con efectos devastadores. El Senado romano se vio aterrorizado ante esta nueva situación. No podía arriesgar otra flota. La leva había llegado al máximo y las arcas del Estado se encontraban por completo vacías. Pero entonces, los ciudadanos ricos construyeron de su propio bolsillo una armada de 200 naves y la pusieron a disposición del cónsul Lutancio Cátulo. Cartago, por su parte, envió 400 barcos cargados de refuerzos y armas. Si conseguían desembarcar en Sicilia, sería este el fin de los romanos en la isla. Contradiciendo las órdenes del Senado que no le permitían iniciativas marítimas y aún estando herido, Cátulo envió a su escuadra al ataque, logrando hundir 120 naves cartaginesas y haciendo que Amílcar no tuviera más remedio que rendirse. Lutancio no quiso repetir el error de Régulo y enseguida acogió la propuesta de paz. Le concedió a Amílcar el honor de las armas y la retirada de sus hombres, remitiendo a la competencia del Senado el resto de las condiciones. El Senado romano exigió a los cartagineses el abandono de Sicilia, la restitución sin rescate de los prisioneros y el pago de 3.200 talentos en 10 años. Eran condiciones razonables y Cartago se apresuró a aceptarlas. Así, tras 25 años de lucha, acaba la Primera Guerra Púnica, que había durado desde el 260 al 241 a.C. Tanto Cartago como Roma habían sido muy dañados, pero las consecuencias en Cartago fueron mucho más duras. Ahora, además de pagar el rescate solicitado, tenían que soportar la competencia de Roma en el mar Mediterráneo, y Cartago caía en la anarquía por el desencadenamiento de múltiples conflictos internos. Vencidos los cartagineses, los romanos por su parte nombraron Sicilia provincia, la llenaron de guarniciones y colonias, y excepto Siracusa, toda la isla pasó al poder de Roma. Fue la primera provincia de las muchas que después formarían el imperio. La segunda consistió en Cerdeña y Córcega unidas. Ahora, toda Italia, hasta los Alpes, estaba a merced de Roma. Fundaron una provincia más al norte, que fue llamada Galia Cisalpina, donde se crearon las colonias de Cremona y Plasencia. Mientras Roma completaba la conquista de Italia, Amílcar sometía las revueltas internas en Cartago para preparar el desquite. Inmediatamente después de haber dominado la revuelta, pidió a su gobierno le proporcionara un ejército para restablecer el vacilante dominio cartaginés en España y construir ahí una base de operaciones contra Italia. Amílcar partió, con escala en el templo de Baal, donde hizo jurar a sus hijos, Aníbal y Asdrúbal, que algún día cobrarían la factura a los romanos. Emprendió el viaje y sometió a las ciudades españolas que se habían salido de su control. Cartago no le ayudó en nada, pero Aníbal solo excavó minas, extrajo hierro,
fabricó armas y monopolizó el comercio para hacerse de recursos. Por desgracia para él, la muerte le sorprendió joven, pero antes de morir, recomendó como su sucesor a su yerno Asdrúbal, quien ejerció el mando durante los 8 años siguientes. Asdrúbal construyó una ciudad nueva, la que hoy se llama Cartagena, en el distrito minero español. Cuando a su vez murió bajo el puñal de un asesino, los soldados eligieron como jefe a Aníbal, el mayor de los hijos de Amílcar, quien contaba entonces con 20 años. Aníbal fue, si no el más grande en sentido absoluto, sí, el más brillante caudillo de la antigüedad. Muchos lo sitúan al mismo nivel que Napoleón. Él estaba convencido de que un ataque en Italia separaría a la urbe de sus aliados. Ignoraba por completo que la política romana ya no era federalista. Y así, en el año 218 a.C., asaltó Sagunto, consiguiendo de Roma una declaración de guerra. Para derrotar a los romanos, Aníbal sabía que tendría que hacer lo impensable: pasar a Italia por los Alpes, la única frontera por completo descuidada, y no por mar, como toda lógica indicaría. El cruce de los Alpes costó a Aníbal cerca de la mitad de su ejército, pero la hazaña le valió la amistad de los galos, que le acogieron amistosamente, le abastecieron de víveres y se aliaron con él, destrozando y poniendo en fuga a los romanos por primera vez dentro de sus propios territorios. El Senado romano comprendió que esta guerra sería mucho más difícil que la primera y llamó a las armas a 300.000 hombres, que puso al mando de Escipión, nombre que se hará famoso en Roma por la excelente dinastía de guerreros que a partir de aquí se generó. De momento, parecía que el invasor ganaba. Samnitas, abrusos y varias colonias se sublevaron. La población dio muerte a las guarniciones romanas. Filipo V de Macedonia salió con Aníbal y Cartago anunció el envío de refuerzos. Ante la terrible situación, el pueblo romano aceptó nuevos tributos y nuevas levas. Las nobles matronas llevaron sus joyas al tesoro y fueron a barrer con sus cabellos los templos. Los soldados renunciaron a su paga y de las casas salieron voluntarios hasta de 13 y 14 años. Durante 10 años Aníbal asoló Roma. Pero su suerte no duró lo suficiente. Filipo de Macedonia, tras una breve declaración de guerra, se dejó reconquistar por la diplomacia romana. Los rebeldes italianos, espantados, aunque simpatizaban con Aníbal, finalmente no prestaron ayuda. Y de 100 naves con refuerzos enviadas desde Cartago, 80 se hundieron en el camino. Para 204, Escipión fue puesto al frente de nuevos y más poderosos ejércitos. Pero, en esta ocasión, decidió navegar hacia las costas africanas, convirtiendo así la aventura de Aníbal en una guerra defensiva para Cartago, cuyos espantados dirigentes exigieron el regreso de Aníbal para defenderla. Tras 36 años de ausencia, Aníbal regresaba, medio ciego y maltrecho por las fatigas. Ya no era el joven de 26 años que había salido de Cartagena. La mitad de sus tropas se negó a seguirle. Con lo que quedaba de su ejército, desembarcó en el 202 a.C. Roma, por su parte, encontró un aliado completamente inesperado. Numidia, rey de Masinicia, había tenido algunos problemas con Cartago y ahora se presentaba ante Escipión para proponer una alianza. Por primera vez en su vida, Aníbal se enfrentaba a una batalla defensiva, pero ya nada pudo lograr. Más de 20.000 soldados cartagineses perdieron la vida. Cartago había sido derrotado. Escipión se mostró generoso. Pidió la entrega de la flota cartaginesa, excepto Diestra y Remes, la renuncia a todas las conquistas en Europa, el reconocimiento de Masinisa en una Numidia independiente y una indemnización de 120.000 talentos. Pero dejó a Cartago sus posesiones en Túnez y Argenia, aunque prohibiéndole agregar otras, y renunció a la entrega de Aníbal, a quien el pueblo romano hubiera querido ver encadenado en el desfile del triunfo.
Las cosas a partir de aquí hubieran salido bien si Aníbal no hubiera cometido el error de jugar a la política. Frente al Partido Popular, intentó enfrentar a la oligarquía senatorial de Cartago. Y estos se encargaron inmediatamente de enviar a Roma rumores sobre un Aníbal preparándose para la venganza. Escipión intentó convencer a los romanos de no exigir su cabeza, pero no lo logró. Aníbal escapó a Antioquía, donde el rey Antíoco titubeaba entre la paz y la guerra contra los romanos. Aníbal le recomendó la guerra y se convirtió en uno de sus expertos militares, pero Antíoco salió derrotado. Aníbal ahora se tuvo que refugiar en Creta y después en Bitinia. Los romanos lo persiguieron hasta lograr sitiarlo, pero el viejo general prefirió la muerte por su propia mano. Livio cuenta que al llevarse el veneno a la boca, dijo irónicamente: devolvamos la tranquilidad a los romanos. Fue esta la Segunda Guerra Púnica, la que decidió durante los siguientes siglos la suerte del Mediterráneo y la de Europa occidental. Esta guerra dio a Roma a España, África del Norte, el dominio del mar y la riqueza. 300.000 hombres se habían quedado en los campos de batalla. 400 ciudades habían sido destruidas. La mitad de las granjas saqueadas, especialmente en Italia meridional. Pero ahora, a los nuevos romanos ya no les tentaba el trabajo del campo, sino el comercio internacional. Era más cómodo buscar riquezas en el comercio que en el campo. Salir a España, donde bastaba rascar el suelo para encontrar hierro y oro. Las expoliaciones a los pueblos vencidos habían llenado las cajas del tesoro. Los tributos que pagaban los estados sometidos año tras año pronto enriquecieron y apartaron del trabajo a una muy buena parte de los ciudadanos de Roma. Aquel boom económico transformó a la sociedad romana. Comenzó a formarse una nueva burguesía de traficantes y contratistas. Siguió lo que se llamaría una gran vida social con salones intelectuales y progresistas. Se debilitó la fe en los dioses y en la democracia, que en los momentos de peligro había tenido que recurrir para salvar la patria a los dictadores y a los plenos poderes. La crisis no se produjo enseguida, pero fue en aquellos años que siguieron a la catástrofe de Cartago cuando se crearon sus primeras premisas. Si te gustó este video, por favor, no olvides darle like y búscanos en nuestras redes sociales. Esto es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.